Buenos días a todos, soy Percy Quispe, presidente de ASIS Perú. A nombre de ASIS, nuestra directiva y consejo consultivo, les damos la más cordial bienvenida a los asistentes de Perú y de países de Latinoamérica que nos acompañan. Previo al inicio del presente webinar, ASIS les invoca su máxima colaboración respetando y difundiendo las medidas de prevención de cada localidad a fin de ayudar a frenar la pandemia que actualmente vivimos. Cuídate, cuida a tu familia, quédate en casa, es nuestro mensaje. Bueno, dando inicio a nuestra actividad, en Asís Perú, continuando con nuestros eventos y cumpliendo con su misión de colaborar con la profesionalización de la seguridad y alineado a la estrategia de Asís Internacional, desarrollamos periódicamente eventos de acceso libre para difundir conocimientos y experiencias de seguridad. En esta semana estamos desarrollando una jornada de webinars. Hoy desarrollaremos el webinar Protección de datos personales y sistemas de videovigilancia, que es parte de la jornada de la semana. Tendrá una duración de 45 minutos. Sus preguntas las podrán hacer mediante el chat de la plataforma Zoom y serán atendidas en la parte final del webinar. Tiene cargo del webinar el señor Eric Iriarte. Eric Iriarte es magíster en ciencia política, abogado especialista en derecho digital, asesor legal del CCTLD.pe, coordinador del grupo de trabajo de marco regulatorio de ELAC para la estrategia de sociedad de la información de América Latina. Fue parte del equipo redactor de la Ley de Datos Personales y del Decreto Legislativo 1353 que reformó la Ley de Datos Personales en Perú. Estimado Eric, adelante con tu presentación. Muchas gracias. Estoy tratando de iniciar el video. Perfecto, ahí me están dando autorización. Gracias por la invitación. Es un honor poder estar con ustedes. Voy a hacer una presentación sobre la legislación de protección de datos personales y a su vez enfocarla desde el punto de vista de la regulación de videovigilancia que tenemos en Perú. Diversos países de América Latina ya han venido desarrollando el tema de protección de datos personales. No es un tema nuevo para la región, de hecho aparece en la mayoría de nuestras constituciones de América Latina hace ya casi unos 100 años o más. En algunos países comenzó como un concepto de habeas data, es decir, una garantía constitucional, pero ya la mayoría de países han desarrollado sus propias legislaciones de protección de datos personales. En muchos de los casos, esta legislación tiene que ver fundamentalmente con el tema de poder usar los datos personales para temas comerciales, administrativos, de vigilancia, de seguridad, pero también tiene un principio constitucional general que es que el individuo es el único titular de sus datos y el único que debería poder decir qué hacer con sus datos. De esta manera, un primer concepto es que uno es muchas cosas, uno tiene diversas aristas de la vida que requieren ser conocidas o no, dependiendo de las circunstancias que uno tiene. Entonces, lo primero es esto, ¿no? Soy mestizo, católico, heterosexual, pro unión civil, liberal, pro internet libre, peruano, divorciado, tengo una afiliación política. Y esto está relacionado con lo que dice en el caso peruano el Código Penal relacionado al artículo de discriminación. Uno no puede ser discriminado frente a ninguna persona por cuestiones raciales, culturales, sexuales, políticas, de sindicalización, de ingresos o, por último, por opciones médicas. Este principio en general nos sirve de base para poder establecer una diferenciación inicial en que hay ciertos datos que al ser conocidos sobre uno pueden tener una afectación social muchísimo mayor y eso es lo que se trata de evitar. Pero estos son los que vamos a denominar datos sensibles. Hay una gama de datos que son los datos comunes y corrientes sobre dónde vivo, mi número telefónico, mi dirección de correo, un trámite que estoy realizando,
ni color de piel, no como un acto segregacionista, sino simplemente la visualización, imagen, que pudieran ser entendidos como parte de los datos comunes que uno puede tener acceso. Entonces, lo primero que hay que entender es que estos datos personales son un derecho fundamental, no es algo arbitrario. Está en nuestras constituciones, está en legislación específica, pero además de que son un derecho constitucional, también son instrumental. Los datos son, decían algunos especialistas, el nuevo petróleo de esta época, es la información sobre la cual podemos tomar decisiones, que van desde Big Data hasta decisiones ahora que estamos en pandemia, ¿no? Se está hablando de generar zonas de calor en base a la movilidad de las personas, para lo cual se tiene que acceder a sus móviles y poder saber por dónde se desplazan. La geolocalización es un dato personal bajo la premisa genérica de que todo dato personal es aquello que te identifica o te hace identificable. Por lo tanto, mis patrones de conducta o mis patrones de tránsito son un dato personal. Pero esto ciertamente que es un derecho instrumental en la medida de que podemos utilizarlo para mejorar seguridad, ver control de sanidad, mejorar servicios públicos, etc. Un dato importante, además, es que los datos personales se refieren solamente a las personas naturales, no a las denominadas personas jurídicas o a las empresas, para ser más concreto, o a las organizaciones. Solamente le afecta a las personas naturales. También es un activo valorado, la base de datos de una organización, de quiénes son sus compradores, quiénes son sus clientes, qué hacen sus clientes. Hay muchos supermercados que tienen trazabilidad de lo que compran sus clientes. Recuerdo un caso que alguien comentaba de que había ido a comprar por un tema de su oficina, había ido a comprar pañales y los compró con su tarjeta del supermercado con la cual tenía acceso. Bueno, finalmente no solamente compró pañales, sino también compró leche para bebés y algunas otras cosas como parte del regalo. Bueno, a los días le comenzó a llegar publicidad ofreciéndole ropa para bebé, ofreciéndole servicios médicos para bebé, pero él no tenía ningún bebé. Y es que el dato obtenido directamente por parte de la organización del supermercado había traspasado el supermercado y había sido utilizado con otra finalidad, en este caso el de marketing, pero que no entendían, intuyeron o calcularon de que si esta persona compraba pañales y leche de bebé, era que de seguro tenía un bebé. No analizaron otro caso. Entonces estamos expuestos a dejar nuestros datos que se vuelven un activo. Facebook vale lo que vale fundamentalmente por los datos que dan los mismos usuarios o cualquier otra compañía digital similar. Lo tercero es que la recolección de datos ahora se puede realizar en cualquier lugar y en cualquier momento. Estamos hablando de recolección desde el uso del celular, los patrones de consumo. Muchas de las aplicaciones van dejando los datos. Cada vez que uno instala un determinado programa o una determinada app, lo que uno tiene es un servicio o información que comparte con dicho servicio, que luego no sabemos muy bien qué se va a utilizar. Es más, estamos usando Zoom y hay una discusión de, ¿alguien ha leído en los términos y condiciones de Zoom que dicen con la información que se recolecta o con la información que compartimos o cómo se realiza? Este tipo de preguntas son bastante problemáticas y bastante difíciles de entender. Si bien ya es complicado para el sector privado, imagínense que utilicemos un sistema de videovigilancia o un sistema de videoconferencia como el que estamos utilizando ahora para una autoridad pública, un parlamento por Zoom. ¿Dónde está quedando la información? Más si son sesiones reservadas. Un cuarto aspecto que hay que tener en consideración es el poder de control, ¿no? Efectivamente, quien tiene información puede ejercer un control sobre aquellos que no la tienen, pero además puede tener un acceso a información que puede ser relevante para tomar ciertas decisiones. Sin duda alguna, la innovación también es un aspecto a considerar, sobre todo porque estas consideraciones de protección de datos tienen que ser analizadas adecuadamente para no impedir la innovación. ¿Cómo puedo hacer mejores servicios si es que a rajatabla no puedo acceder a los datos? Los desarrollos comerciales, como por ejemplo lo que se llama enriquecimiento de bases de datos. Estos enriquecimientos sirven muchísimo para, por ejemplo, los servicios de cobranza. O cómo puedo hacer enriquecimiento de información que puedo capturar con un sistema de videovigilancia para luego poderla utilizar y mejorar y evitar los robos menores que se van haciendo porque tengo un mecanismo de detección de personas, por ejemplo. Y por ende, el tema de seguridad ciudadana se vuelve fundamental, no solamente desde el punto de vista de la recolección de los datos, sino de a quién se lo puedes transmitir
y cómo se lo puedes transmitir. Pero hay que tener en cuenta que también la realidad hace que el ser humano quiera olvidar ciertas cosas, pero son datos que están en el sistema o son datos que pueden estar en la realidad. Y aquí tenemos los temas de las deudas, ¿no? Si bien las deudas no generan prisión, sí pueden afectarte tu estabilidad económica, porque apareces en un récord. Bueno, normalmente las legislaciones para estos centrales de riesgo financiero dicen que pueden tener una cantidad de tiempo, unos 5 años de información. Pero si yo ya pagué, ¿por qué puedo seguir 5 años? Bueno, es parte de lo que la legislación tiene que entender. Y también es un tema de sanción sobre la deuda. Los hechos de juventud, mucha gente joven ha hecho determinadas cosas y quedó una imagen, una foto que un amigo tuvo que de pronto la comparte. Estas cosas que hace Facebook, dice, ah, mira, esto es tu foto hace 10 años, y a lo mejor es una imagen que uno no quiere recordar o un hecho que no quiere recordar. Las versiones preliminares de nosotros mismos hay el cambio político, por ejemplo, es una de las formas más interesantes, ¿no? Se decía, o sea, Nobel que tenemos, que es Vargas Llosa, de joven, hablaba muy a favor de, por ejemplo, el gobierno de Cuba. Bueno, ahora de mayor ya no lo hace. O gente que ha pasado de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Siempre estas versiones preliminares quisiéramos que no quedaran rastros, ¿no? Nuestra relación con terceros, alguien que, por ejemplo, pues resultó cometiendo una estafa, un fraude, y nosotros tenemos una foto con esta persona o alguna relación. ¿Cómo eliminamos esta relación con terceros? La mayoría de legislaciones hablan sobre aquellas personas que cumplieron su sentencia, se reinsertan socialmente, con lo cual además lo que se hace es buscar no tener esta información en sistemas o bases de datos accesibles. Recuérdense el libro de Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? Finalmente, esta persona había robado pan, cumple su condena, pero el fiscal dijo no hay forma de reinsertarlo socialmente, un ladrón es un ladrón siempre. Bueno, aquí le quita esta posibilidad, pero porque él lo sabía. Bueno, muchos sistemas se mantienen de esta información cuando jurisprudencia constitucional y diversos países de la región dicen que si ya cumplió su sentencia no debería aparecer más. Bueno, pero cuando se tratan de temas más graves, ¿debería borrarse o no? Los cambios de identidad sexual son otras cosas. Ahora se llama María, antes se llamaba Juan, o ahora se llama Juan y antes se llamaba María. Estos hechos que además requieren análisis jurisprudencial en América Latina, en diversos países, recién se están tomando las decisiones de cómo se deben hacer estos cambios y qué pasa con la información previa. Y la rehabilitación de vicios, ¿no? Alcohol, tabaco y similares. Pero del otro lado, la sociedad también tiene necesidad de acceder a determinada información. El acceso a la información pública permite ver cómo los estados gastan la información. Ahorita hay una larga discusión por parte de diversos organismos de sociedad civil sobre la información generada, los recursos y los gastos en tema de coronavirus, que esto no sea utilizado para gastos que pueden implicar corrupción de funcionarios. La corrupción de funcionarios, más después del caso Lavajato, Odebrecht y similares, que tenemos en diversos países de América Latina. De otro lado está tratar de evitar el revisionismo histórico, borrar de la historia de cosas. Hay gente que quiere olvidar determinados hechos y para eso tenemos archivos y memoria. En algunos países tenemos Museo de la Memoria, Comisiones de la Verdad y similares. De otro lado, los crímenes de lesa humanidad no se olvidan, con lo cual, aunque hayan cumplido su condena, no se olvidan. Y ahí hay una discusión larga de cuándo se debería olvidar. Los actos de terrorismo en muchos países de la región y en especial se debe analizar una sentencia, que es la sentencia de Herrera Ulloa versus Costa Rica, de inicios del año 2000, que habla explícitamente que la información de funcionarios públicos que pudieran haber cometido algún acto no debería poder ser borrada dentro del sistema. Entonces nos enfrentamos a dos modelos de protección, que son dos modelos que deben ser analizados de la mejor manera, pero además entendidos cómo nuestra región enfoca el tema de protección de datos. Tenemos un sistema más protectivo, más cerrado, un modelo europeo, si quieren llamarlo así, que además se nutre de lo que se llama el derecho romano-germánico, que es el mismo derecho que nosotros tenemos en América Latina, y que se enfoca en el esquema preventivo. Todo tiene que estar previsto en un código, está pensado en la protección de la sociedad, la confianza es en el gobierno, bueno, en Europa es diferente que en América Latina, los datos solamente se deben recabar cuando es necesario y si ya no son necesarios se deben eliminar.
Los derechos y excepciones están previstas por norma. Existen autoridades especializadas. En América Latina, muchas de las autoridades son híbridas, no solamente ven protección de datos personales, sino también ven transparencia y acceso a la información pública, y además se protege a todo individuo que esté en el territorio europeo. La idea es proteger a los individuos dentro de un determinado territorio. Si los individuos están fuera del territorio, no le aplicaría la ley, no hay una ultraterritorialidad, aunque la GPDR europea va hacia ese lado. Y de otro lado, si una organización está en el país, pero está haciendo tratamiento de datos del extranjero, pero está gestionando los datos en el país, pudiera poderlo tener que regular. El modelo americano, un modelo anglosajón, muchísimo más libre, si quieren ponerlo así, dice que fundamentalmente todo se resuelve en las cortes, ¿no? Es un enfoque individual, cada cual pelea su privacidad, se confía en el mercado, es decir, se confía que el negocio no va a hacer mal uso de los datos, se recaban cuando se creen conveniente y además no se tienen que borrar per se, salvo una normativa explícita sobre el caso. En los alcances jurídicos se tienen que ver en las cortes, cualquier duda. Aplica una videovigilancia por parte de un robot en un caso de coronavirus, hay una excepción o no, por citarles algún caso en concreto. No existen autoridades especializadas, sí hay autoridades que ven determinados aspectos, medicina, consumidor, taxes, impuestos, y no se protege a ciudadanos no estadounidenses. Y este es un caso sumamente interesante, porque en Estados Unidos tú puedes hacer recolección de data de otros países, pero la legislación de datos personales que protege a los norteamericanos no protege a los que no son norteamericanos. Y por eso tenemos que muchos de los tratamientos de los datos, muchos de los análisis se hacen en Estados Unidos y no tienen mayor mecanismo de protección. Bajo esta perspectiva, ¿qué es un dato personal? Un dato personal se refiere a toda información de una persona que la identifica o la hace identificable. Cuando vemos los temas de videovigilancia, por ejemplo, explícitamente va lo mismo. Si la cámara permite identificar a una persona en ese instante o pudiera por un tratamiento posterior hacerla identificable, esto significa que hay un tratamiento. Y este tratamiento de datos personales, la legislación lo analiza. Pero hay unos datos especiales, un poco lo que le decía, el tema de segregación, discriminación, que se le llama datos sensibles. Estos datos tienen mayor nivel de protección. No es que tengan una condición per se diferente, sino que por su tratamiento y sus afectaciones a los individuos pueden tener una afectación mayor y por ende tienen un mayor nivel de protección y de resguardo, desde las medidas de seguridad hasta las medidas que están referenciadas para el tema de su recolección o su tratamiento posterior. Hay que entender que además que no hay ningún dato que no carezca de interés. Si antes se hablaba de los datos como el nombre, el apellido, el DNI, la imagen, y más o menos algunos, pues ahora hay datos que tienen que ver con el consumo, como la trazabilidad de qué compras en el supermercado para poderla cruzar con otra base de datos. Y entonces ningún dato carece de interés. Entonces puede servirnos desde la referencia, lo que le llaman zona de calor para geolocalizar desde crímenes hasta seguridad ciudadana, hasta epidemias, que es lo que estamos, o la generación de perfiles de las personas. Toda la discusión de Cambridge Analytica que se ha tenido durante mucho tiempo tiene que ver, por ejemplo, con la creación de perfiles y cuánto vale, por último, un perfil de una persona. Pero la legislación habla de los tratamientos. ¿Qué es un tratamiento? Un tratamiento no es que tú manipules solamente los datos. La mera obtención ya es un tratamiento. La eliminación es un tratamiento, que lo transmitas internamente, que se lo transmitas externamente, que los modifiques, que los bloquees, que los imprimas. Es decir, cualquier acto que hagas con un dato personal termina siendo un tratamiento. Dependerá mucho de la legislación de cada país que este tratamiento requiere algunas excepciones. Por ejemplo, el tratamiento de datos posteriores a un acto contractual es una de las excepciones en el Perú, si es que uno lo quiere utilizar, por ejemplo, para la recolección de llamadas o hacer llamadas para la cobranza, porque se entiende dentro del esquema de protección de datos, porque además es parte de la relación contractual. En otros casos, en otras legislaciones, se requiere autorización para cada tratamiento de manera individualizada. Esto pues depende entonces de la legislación de cada país. La recolección de datos con videovigilancia, pues la recolección de datos de videovigilancia requiere seguir los mismos patrones en la recolección de datos.
Es decir, yo tengo que informarle, salvo los casos de excepción, sean para una tarea de seguridad, sea en el caso de Perú la legislación los estipula en el artículo 14, pero por ejemplo, si yo tengo una cámara fake, es decir, pongo la cámara como disuasivo y no hago recolección de datos, esa es una excepción y no tengo que declarar el tratamiento. La mayoría de países, además que tienen regulaciones sobre videovigilancia, les dicen que tienen que colocar un cartel explícito sobre que hay una recolección. Una discusión muy interesante que hubo en su momento de, ¿qué pasa si yo le pongo un cartel que digo que estoy recolectando datos sobre una cámara que es falsa o una cámara fake y no recolecto los datos? Es una discusión porque estoy declarando que los estoy recolectando, pero no los recolecto. Como es un acto inocuo, no habría que tener la necesidad de hacer una declaración, pero si alguien viene y dice quiero acceder, porque tú has dicho que estás declarando un acceso, puede ser la respuesta de que no puede acceder en la medida que no hay los datos. Es una discusión más teórica que de otra corte. ¿Quiénes están obligados normalmente? Toda entidad pública o privada que hace recolección de datos. ¿Las personas naturales también están obligadas? Sí, por ejemplo, un médico, un pediatra que recolecta los datos de un paciente, de un niño, o también el bodeguero. Ahora, dependiendo de los países, se regulan todos y todos tienen las mismas obligaciones, o en algunos lugares tienen obligaciones a partir de determinada cantidad de facturación. En otros solamente son para entidades públicas, en otros solamente son para entidades privadas. Depende mucho de cada uno de los países. Lo que sí es común es que la recolección de datos es lo que es el ámbito de aplicación. Sea que el dato ya está en una base de datos, sea que el dato va a estar en una base de datos. Dado que esto no tiene una mayor diferenciación en la manera práctica, salvo que lo tengas o no lo tengas en un banco de datos, no hay diferenciación tampoco si esta base de datos es automatizada, un sistema Excel, o si está hecho a mano. Y el ámbito normalmente, siguiendo el modelo europeo, es el ámbito territorial para América Latina en general. También hay lo que se denomina la fuente de acceso público, y esto que requieren ser accesibles por casi cualquier persona, por ejemplo, las guías telefónicas. Pero cuando se habla de las guías telefónicas, se está pensando fundamentalmente en la guía telefónica de teléfonos fijos. Casi no hay guías telefónicas de teléfonos móviles. Ahí tienes una primera diferenciación, mientras que el teléfono fijo pudiera ser un dato de acceso público, el dato del móvil no. La base de datos del Sistema de Identificación Nacional no es una fuente de acceso público en todos sus datos, sí en parte de la misma porque puede servir para algún trámite. La base de datos de impuestos, cuando uno entra al sistema tributario puede verificar quién puede tener un determinado identificador o no del tema tributario. Y así sucesivamente. Pero la mayoría de legislaciones establecen su fuente de acceso público de manera aquellos datos que son necesarios para conocer colegiaturas profesionales, números telefónicos de teléfono fijo, datos en autoridades públicas, pero que una fuente de acceso público permita acceder a los datos, no permite que los datos sean extraídos, recolectados, colocados, recolocados en una nueva base y sean utilizados para una finalidad diferente de la cual fueron puestas en acceso público. Y esto hay que tener especial cuidado para el tema de enriquecimiento de base de datos, por un lado, o si es una videocámara que está colocada en un espacio público. Por ejemplo, uno de los casos que se ha tenido son las cámaras que ponen las entidades públicas para el tema de vigilancia de seguridad ciudadana. Si esta vigilancia de seguridad ciudadana se utiliza para otra finalidad diferente, aún siendo una fuente de acceso público para el tema de seguridad ciudadana, termina siendo una violación a la protección de datos personales y le aplica la legislación. Hay que diferenciar además el titular del banco de datos, que es quien controla el banco de datos, dice que se hace con el banco de datos, de quienes son responsables. Los responsables son los operadores, las personas que están en acceso. Por ejemplo, en el tema de colegios y videovigilancia, dice que el único que puede acceder a la videovigilancia de un colegio debería ser el director. Esto es una responsabilidad que se puede tener establecida, mientras que el titular del banco de datos es el colegio. Siempre además hay una serie de principios que hay que tener. Estos principios que son regulatorios, primero tienen que ver con la legalidad. Uno tiene que cumplir la ley en la recolección de los datos, sea por videovigilancia, sea por cualquier otro mecanismo. Un requisito es que no puedo vulnerar la finalidad lícita de la recolección de datos. Si yo coloco una cámara en el baño, no es una finalidad lícita, no está permitida, no está contemplada en la ley.
pero si lo coloco para verificar que las personas no estén gestionando mal el dinero, una oficina bancaria, una oficina financiera, hay un poder de control y no habría una ilegalidad. Ahora bien, por ejemplo, la legislación en Perú, la Directiva de Videovigilancia, dice que la única finalidad para la videovigilancia externa, no de trabajadores, sino externa, es que sea solamente para el tema de seguridad ciudadana. No puede servir, por ejemplo, para hacer temas comerciales. Si de pronto descubro que los hombres van más a la derecha y las mujeres van más a la izquierda, pudiera tener una intencionalidad para hacer un mejor servicio comercial. No puedo hacerlo en base a las videocámaras. Hay un principio de consentimiento y es que cuando alguien entregue sus datos, sea cual sea el dato, tiene que haber un consentimiento. Ahora, ahí es donde entran las excepciones. Si yo soy una entidad de seguridad, normalmente estoy fuera de la legislación, o si hay un consentimiento previo, o si el consentimiento, por ejemplo, hay una disociación, una anonimización, difuminación, porque lo que me interesa es no ver a la persona, sino ver cómo se mueve, o si hay una excepción de interés público, como puede ser esta pandemia. La finalidad tiene que ser declarada de una manera explícita y esta declaración tiene que estar pensada fundamentalmente en la utilización. ¿Qué pasa si la quiero para más cosas? Tengo que aclararlas. En algunos países, cuando uno amplía las finalidades, simplemente tiene que notificarle al que entregó el dato. En otros lugares se requiere una autorización explícita. Esto va a depender mucho de la legislación de país por país. Los datos tienen que ser recolectados de manera proporcional. Si yo voy a recolectar los datos de una persona para un empleo, no me interesa recolectar los datos de cuál es su club deportivo, salvo que yo tenga un club de fútbol o tenga alguna actividad deportiva. Hay datos que no tienen que ser recolectados en determinados momentos, otros sí. Bueno, la proporcionalidad es fundamental y clave para el tema de la recolección de datos personales. Tenemos un principio de calidad que se presume que los datos entregados son de calidad. Si alguien no lo actualiza, es su responsabilidad no actualizarlo, pero entonces yo le puedo notificar a la dirección donde él me ha dado. A esta presunción de calidad de los datos se asocia mucho hacia el tema de fundamentalmente del enriquecimiento de datos. Hay un principio de seguridad, las entidades tienen que resguardar los datos personales de una manera explícita. En algunos países hay una legislación que normalmente casi todas van hacia el ISO 27001, el ISO estándar de seguridad de la información, de resguardo de los datos para que terceros no puedan tener acceso. Lo que le decía, en videovigilancia de colegios, solamente el director. Si hay una videovigilancia de entidades financieras, pero no están controladas por terceros, tiene que tener un encargado de videovigilancia, un encargado de tema de seguridad. Si se hace videovigilancia en un espacio como puede ser un centro comercial, tiene que haber una responsabilidad y una medida de seguridad de los datos. No cualquiera puede acceder a estos datos y además incluye la legislación, por ejemplo, en el Perú, que tiene que en los contratos decir que no se van a utilizar los datos de videovigilancia por otra utilización. Hay un principio de disponibilidad de recurso y ese principio de disponibilidad de recurso tiene que indicarse que si alguien lo requiere puede tener acceso a la información. Y finalmente el nivel de protección adecuado. No es lo mismo proteger datos sensibles como puede ser la imagen a datos generales como el número de la camiseta que uno puede tener en un club deportivo, ¿no? Es importante entender que el consentimiento siempre debe ser previo, debe ser informado, debe ser expreso e inequívoco. Pero además, y aquí entra una conceptualización, el dato sensible requiere una autorización escrita. En algunos países hay la legislación que se denomina manifestación de la voluntad por medio electrónico, en el caso del Perú el artículo 141A del Código Civil, que dice que lo escrito es equivalente funcional a lo digital siempre y cuando se determinen ciertos criterios. Bueno, si esto es así, pues la autorización escrita pudiera ser consentida digitalmente si hay una forma de probar. Recomendaciones si se hace por teléfono, que se grabe la llamada, si se hace por una filmación, que la filmación sea explícita donde sea el consentimiento para el acto concreto. Y si se va a hacer por medio digital, acordarse el artículo 141A del Código Civil. ¿Qué no requiere consentimiento? Las entidades públicas en su ámbito de competencia, la fuente de acceso público, la promoción de competencia en los mercados, por ejemplo, el tema de que banco sepa cuánto tienes de deuda o no dentro del sistema bancario, la ejecución de relación contractual, los procedimientos de anonimización o disociación, que además son claves, y luego las excepciones,
que están pensadas, por ejemplo, en seguridad, en salubridad pública, como el tema de pandemia. En algunos países se ha avanzado también a los derechos de información, es decir, la excepción de prensa. Muchos de nuestros países no gestionan su información directamente en su país, sino que lo gestionan a través de flujo transfronterizo, lo gestionan en nube. Si hay una regulación explícita sobre nube, normalmente le va a aplicar una declaración sobre el flujo transfronterizo. En algunos países hay algunos países ya predeclarados, por ejemplo, Colombia tiene países predeclarados que sí se admite, Argentina igual y Uruguay también, Perú no lo tiene tan declarado de manera previa, sino que lo tiene que declarar. Hay una autoridad supervisora, en el Perú depende del Ministerio de Justicia, en Colombia está en la SIC, en la Superintendencia de Industria, en el Ministerio de Justicia igual en Argentina, en México es una autoridad independiente, y siempre están las excepciones del flujo transfronterizo para temas de transferencias bancarias, para titular los datos lo haya autorizado o para una ejecución contractual. ¿Qué derechos tiene el individuo a quien se le ha recolectado los datos? El primer derecho es a la información. En general, a esto se le denominan derechos ARCO, ¿no? Acceso, rectificación, cancelación y oposición. Acceder a ver qué tienes, corregir lo que, rectificación, corregir lo que no tienes, cancelarlo si es que ya no lo quiere utilizar, un derecho de cancelación, en algunos casos también le llaman derecho al olvido, derecho a la supresión del acceso, y que va ligado al tema de la oposición. Para aquellos que les interese el tema de discusión sobre el derecho al olvido, la sentencia Herrera-Ulloa versus Costa Rica es clave para entenderla, dado que en América Latina, antes que en Europa, ya se había declarado que, por ejemplo, el derecho al olvido no aplicaba para la información que estuviera en la red colocada, en casos sobre todo de prensa que tiene que ver con funcionarios. En el Perú tenemos una autoridad de datos desde el año 2011, con plena facultad desde el año 2013, es donde se deben registrar la base de datos. Los bases de datos de videovigilancia también se deben registrar. En el caso del Perú depende de la autoridad de justicia, no es autónoma y establece sus principios. ¿Qué es lo que se nos está viniendo ahora? Primero la Deep Web y cómo los flujos de información se están colocando en esta Deep Web. Pueden negociar datos personales, grandes bases a través del Silk Road, que está dentro de la Deep Web, que es este sitio, el Camino de la Seda. Cómo la Big Data está ayudando al enriquecimiento de los datos personales y esto qué implicancias puede tener. Los usos del cloud computing, y aquí lo he colocado de una manera especial porque tiene que manejarse adecuadamente porque es flujo transfronterizo. Los RFID, o los mecanismos de radiofrecuencia que se puedan utilizar. Hay toda una discusión de los servidores en la Luna, qué tipo de legislación le debe aplicar. El Internet de las Cosas, sobre todo para la recolección de datos permanente que se está haciendo en todos lados, a través de apps, de cosas inteligentes, de ropa inteligente, de electrodomésticos inteligentes, y cómo esto afecta a la protección de datos personales y a la videovigilancia. Una excepción que coloca, por ejemplo, la Directiva de Videovigilancia de Perú es el caso de utilización de cámaras en tu casa, ¿no? Para un uso doméstico. Este es igual la presentación entiendo que se la van a compartir. Esta es una canción de Alaska y Dinarama, o Alaska y los Pegamoides, que era su banda anterior, de que en realidad el Internet de las Cosas está en todos los electrodomésticos y es más común de lo que uno cree, ¿no? Algunas cosas que hay que tener especial consideración sobre la nube es quién lo contrata, por lo tanto, quién es el titular del banco de datos, para qué se está contratando, es solamente reposición, solamente transferencia, se hace algún tipo de gestión en la nube, si se está contratando para un tercero, para quién se está contratando, cuál es el plazo del contrato, los límites de responsabilidad, si no eres tú el titular del banco de datos, si no eres el que hace el tratamiento a nombre de un tercero, cuáles son los límites, cuál va a ser la legislación aplicable, cuál es la jurisdicción aplicable, y este es el caso especial de la GPDR europea. Si hay algún seguro para los datos personales que puedan estar trabajándose en la nube, hay toda una línea de negocio que están teniendo los seguros sobre el caso de brecha de seguridad de datos personales. Y bueno, una pregunta, si estas preguntas no las puedo resolver, es si necesito un abogado. Hasta aquí lo que corresponde a esta presentación. Dejo de compartir mi pantalla para ir hacia las preguntas y no sé si Percy, ¿cómo quieres hacer esto, no?
Bueno, Eric, muchísimas gracias, muy didáctica la presentación con conceptos clave. Obviamente por el tiempo no se puede profundizar mucho en estos temas que nos afectan más ahora con la pandemia en curso y donde hay muchos datos personales. Y justamente las preguntas van por ahí. Tengo algunas preguntas, te las voy relatando y me ayudas ¿Quieres a... que ponga mi cámara o...? Si deseas, ponlas sin problema. Sí, sí. A Sí, ver, sí, actívala porque solamente va a quedar el fondo de pantalla. me dice que no se puede por tu lado. Ok, déjame ver. Si no, mira, debe ser un tema de configuración. Ok, Avancemos con preguntas. dale. A ver, comencemos con Una, las preguntas. Las tengo aquí. sí, sí, Ah, sí. eh, bueno, ahí hay un tema. ah, de Juan Rodríguez, ¿no? Dice, para la contratación de un personal, el empleador puede tomar la decisión de no contratar personal por tener una afiliación a un partido político. No, no puede, es un acto discriminatorio, explícitamente. No, no, de más, creo que no es ni siquiera proporcional preguntarle a alguien si es de determinado partido político o no, más si eres funcionario público, ¿no? Daniel Jiménez dice, ¿cómo articula la protección de datos personales el IVA en este momento de pandemia y qué acciones podría adelantarse de los gerentes de seguridad, de servicios de seguridad social, hospitales, clínicas y prevenir aspectos? ¿Qué recomendaciones para este manejo? La recomendación es que eh, no se requiere un consentimiento para el tratamiento de datos personales en tema de pandemia, siempre y cuando el Ministerio de Salud, y esto es muy en el Perú, pero ocurre en la mayoría de países, lo haya declarado como tal. Pero el artículo que establece directamente esto dice que además se tiene que hacer la disociación. No es que diga simplemente que puedes recolectarlo. Para aquellos que quieran verlo en la legislación peruana, es el artículo 14 puntos, inciso 6. La disociación significa que no pudiera haber una asociación directa, sino que lo tienes que hacer de manera posterior. Si pudieras hacerlo si es una anonimización desde un inicio, pero esto te sirve fundamentalmente para ver zonas de calor o zonas de donde quiénes son los infectados, hombres, mujeres, niños, adolescentes, pero no te sirve exactamente para el dato. Ahora, si el paciente lo permite y lo autoriza a la utilización y tú lo has declarado como parte de la finalidad, sí se puede. El estándar IPA que se utiliza sobre todo para los temas médicos es uno de los estándares que se puede utilizar para protección de datos personales complementaria a la legislación de datos personales. La que prima es la legislación general que se complementa con la legislación específica. De todas maneras, la Autoridad de Datos Personales está trabajando con el Ministerio de Salud, en el caso de Perú, ante preguntas específicas para este tipo de cosas, como por ejemplo el tratamiento de historias clínicas que van a tener que pasar de un lado a otro, sobre todo con estos pacientes de alta peligrosidad. Eh, dice, bueno, Alex Torre dice en el tema del consentimiento, ¿a qué se refiere de ser inequívoco? Que no puede haber duda de que ha expresado su consentimiento y tiene que ser una declaración de yo consiento o acepto o sí te entiendo claramente que esto se trata sobre protección de datos personales. La ambigüedad o que quede tácito o que se suponga frente a la autoridad de datos termina siendo equívoco, porque puede esta persona haber entendido que no había ninguna entrega de datos personales, por lo tanto requiere una explicidad en el tema de la recolección de datos personales. Eric, ahí para ampliar la evidencia del consentimiento, ¿qué medios se pueden usar como para ampliar, por favor? La primera es el papel, ¿no? Un documento firmado por la persona. El segundo es una grabación de audio. El tercero es un video grabado por la persona. Cuarto, que puede utilizarse por algunos datos que no son sensibles, es los logs de demostrar que la persona de tal número IP accedió al sistema y en el sistema hizo clic porque era la única que podía tener el usuario y password. Hay diversos mecanismos para demostrar el consentimiento, pero el mismo tiene que ser inequívoco, explícito y de manera directa, ¿no? Hugo Herrero dice privacidad de datos versus rastreo de fake news. Bajo el estado de excepción en el caso de pandemia, no. El caso de excepción no hace una excepción del tema de la protección de datos personales. Al contrario, bajo pandemia debería exacerbarse la protección de datos personales. Esto es parte de las discusiones
que se tienen, por ejemplo, de qué va a pasar con la geolocalización. Hay toda una... En Asia, en China, se utilizó los celulares y su rastreo para poder rastrear con qué personas tuviste contacto cerca. En Israel ha ido por ese camino. Bueno, América Latina no tiene ese modelo porque el tema de protección de datos es un tema más dentro de democracia, no en una autocracia. Hay una discusión de, oye, pero si lo hacemos podemos generar una excepción de derechos, de que los derechos de protección de datos personales tendrían que estar exceptuados. También dentro de este momento por un tema de seguridad ciudadana, un tema de seguridad epidemiológica. Si se hace, se tiene que declarar de manera explícita que se han levantado estos derechos. Sin duda, alguna gente considera que es el mejor mecanismo el tener a todos monitoreados. Hay toda una corriente distinta que dice que la videovigilancia, la vigilancia masiva, es contraria a los principios democráticos. Eric, en la legislación sobre videovigilancia específicamente, hay un reglamento donde te indican que pongas unos letreros, porque es un ambiente abierto, pero por seguridad se ponen las cámaras. ¿Poner esos letreros es tener el consentimiento? Es una declaración. A diferencia de la legislación de otro tipo de recolección de datos, cuando tú haces la recolección de datos, por ejemplo, dentro de un local, la declaratoria está sabiendo de que la persona que está entrando sabe a qué se está exponiendo y sabe y tiene la finalidad, la declaración, y esto además va con un documento acompañado que tiene que ser, que puede estar en la página web o similares, de qué se trata. En el caso peruano, la directiva de videovigilancia tiene un modelo del documento que se tiene que colocar. En muchos otros países tienen bastante similar. Franco Malespina dice, entendemos que por tema de protección de datos no se puede divulgar quiénes están contagiados con COVID-19. De hecho, en el caso de Perú, incluso sacamos una nota de prensa de que los temas médicos son datos sensibles y tienen que tener una protección especial. ¿El Estado peruano tiene la obligación de decir quiénes son estas personas infectadas? No, de hecho no tiene la obligación de decirlo, pero si lo dijera el Ministerio de Salud está dentro de su potestad. Sin embargo, hay de nuevo esta discusión de para qué decirlo, cuál es el mecanismo de decirlo. Se puede generar más bien una estigmatización. Una cosa que dejó el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, es que no se puede despedir a una persona que está infectada de coronavirus, salvo que haya ido con coronavirus a la oficina sabiendo que estaba con coronavirus y más bien ahí es exponer a sus compañeros a un tema de peligro y además aquí lo que tienes es un tema penal del que lo despides por falta grave, no lo despides por el tema de tener coronavirus, ¿no? ¿Qué página del Perú dice quiénes están contagiados? Ninguna página de Perú. ¿Qué opina de la termografía? Tecnología que se acerca más aún a la pandemia, teniendo en cuenta si hay una declaración, es una videovigilancia con termografía, de hecho, se ha hecho muchísimo en Asia. Si tú lo declaras ya, y tienes que el otro usuario está dando el consentimiento, no deberías tener mayor problema. Pero si lo haces sin informar al individuo y luego el individuo se entera, pudiera haber una reclamación porque finalmente tu temperatura termina siendo un dato médico y es un dato personal. Hablando de cámaras de seguridad, es necesario especificar, Osvaldo Castillo, si hay cámaras que no están grabando en un ambiente donde sea otras que la graben, de hecho no tienes que especificarlo, pero si tienes una cámara y esta sí está grabando o tiene la posibilidad de grabar, no es una cámara fake, no es una caja vacía, y hay una posibilidad de grabar y tú no lo has declarado, probablemente la autoridad te cuestione el por qué no has declarado que esta cámara o no haber colocado el aviso. Ahora, si es una cámara fake y colocas el aviso, el cuestionamiento es inverso, porque cuando te digan, oye, pero me estás declarando falsamente, se vuelve inocuo. Los call centers de diversas empresas, pregunta Juan, sean bancos, salud, entre otros, cuando te llaman a su celular para ofrecerte diversos productos y no saben quién tiene tu número celular y no sabes de dónde tienen tu número celular y nombre completo, ¿están infringiendo la norma? Sí, si la entrega de los datos no se ha hecho de manera formal o siguiendo alguna de las excepciones del artículo 14 que está dentro de la legislación de protección de datos personales. Si es un tema de videovigilancia en una empresa, una persona requiere ver su video, pero se detecta en la visualización otras personas, ¿se debe regular el ocultamiento de las personas por medios digitales? Sí, siempre y cuando el ocultamiento no afecte el derecho de las personas. Una mujer es violada en una oficina y ella quiere su dato y lo único que le muestras es la persona, pero oculta el resto. Bueno, el resto es parte del elemento clave que es necesario para la persecución del delito, con lo cual este ocultamiento afectaría su derecho y puedes tener más bien una sanción por ocultarlo necesariamente. Ahora, si no hay un delito,
Pero si una presunción es muy ambigua la zona, es una zona gris que hay que decidir. De hecho, hay un artículo específico en la directiva de vigilancia, perdón, de videovigilancia del Perú que habla sobre el tema. Franco Malespina dice, en caso de la empresa de seguridad que cuando los clientes pidan un servicio de monitoreo de cámara deben haber un documento que autorice dicho monitoreo, sin duda. Tiene que, además por protección de la compañía que está haciendo este servicio, ¿no? Rurik dice, en caso de videovigilancia, las imágenes que se autoeliminan es necesario declarar, anunciar o publicitar esta característica. No, la legislación, no en el caso de Perú. En el Perú además tienes 30 o 60 días y tienes 2 días para borrarlos. En el caso de colegios tienes 30 días y se borrarían después. Salvo que uno encuentre un hecho y se lo tiene que aclarar a los padres o tutores, ¿no? Luis Paredes dice, en enero se publicó la resolución mediante la directiva de videovigilancia. Basada en lo mencionado, debemos almacenar por un mínimo de 30, son 60 días. ¿Hable la grabación de la cámara de seguridad? Sí, sin duda, es lo que dice la norma. La diferencia es si son 30 o 60, lo determina más que nada si es que es necesario guardarlo por más días. Ahora, muchos de los sitios de videovigilancia requieren grabarlo más días por diversos temas administrativos. Si hay una videovigilancia con recording completo por una cantidad de tiempo y tienes la capacidad para guardarlo, se debe informar al momento de declarar la base de datos. ¿Se debería haber también un consentimiento para realizar la grabación de audio? Sí, en medida que la voz es un dato personal, dado que es un dato mío, si quieren poner fisiológico, físico, sí se debería tener. Además, varias partes de la directiva de videovigilancia establecen explícitamente que no se debe guardar el audio. Richard Mendizábal dice, el aviso que estamos grabando mensaje en una muestra de consentimiento o tenemos que hacer firmar a todos los colaboradores. Se debería declarar en el contrato que también se están recolectando datos de imagen, que no solamente sirvan para la imagen del photocheck, sino también para la vigilancia. Miguel García dice, todos los avisos que se deben exhibir cuando se trata, sobre los avisos que se deben de exhibir cuando se trata de la cuenta de la cámara CCTV, la directiva de videovigilancia en el Perú tiene además un modelo explícito para esto. Luis More, los servicios de videovigilancia tienen acceso a datos personal que visita diversas instalaciones de los clientes. Estos datos son de propiedad de la empresa que contrata dichos servicios de vigilancia y cómo se manejaría. Nunca los datos personales son propiedad de ninguna empresa. Los datos personales están en custodia de las empresas o las organizaciones. Los datos personales son de propiedad de las personas naturales, siempre y bajo toda circunstancia. Lo que sí puedes tener es que la base de datos con los datos recompilados y la totalidad, el constructo, le puede pertenecer a la empresa, pero no los datos de la misma por sí solas. Esta confidencialidad debe estar dentro de un contrato comercial entre ambas empresas, sin duda. Acá en Colombia, como debería ser en todos los países democráticos, el interés general prima sobre lo particular y en el caso del coronavirus, pandemia, no cree que los ciudadanos deben saber quiénes están infectados para así evitar el acercamiento de estas personas y evitar la propagación. En Estados Unidos, los pedófilos, los que tienen crímenes sexuales, están en una página web y tienen que declararlo además a sus vecinos. Creo que el tema, esto es una discusión más ética o de la legislación nacional. En el caso de América Latina, que tiene una legislación diferente a Estados Unidos, el enfoque es más desde una protección social, sin duda, pero sin vulnerar los derechos de los individuos. En este caso, la cuarentena es un mecanismo de responsabilidad social. Hugo Herrero, Willy, en ambientes laborales, he tenido casos que clientes requieren implementar cámaras de seguridad en ambientes donde ha sufrido pérdida de bienes. ¿Hay una norma que sustente restringe espacios? Sí, lo dice la directiva de videovigilancia, dice que no se puede usar en los baños ni en espacios que pueden violar la intimidad de las personas, camerinos, por ejemplo, ¿no? Eric, estamos ya con el tiempo avanzado, vamos a dar 5 minutos más, muy apasionante el tema, muchas intervenciones. Agradecemos a todos su interés y participación. Avancemos los 5 minutos finales con preguntas y conclusiones, por favor. Trato de responder la mayor cantidad de preguntas. Estoy leyendo una por una para que además en el orden que la han presentado. Existen empresas que hacen búsqueda de antecedentes policiales, penales o judiciales de algunos candidatos para algunos puestos claves. ¿Esto está permitido? En teoría no, porque el único que puede solicitar estos datos eres tú como persona natural. Si una persona lo incumple,
una persona lo contrata, ¿estaría incumpliendo? Sí, sin duda. Lo que sí se debe hacer es que una persona cuando entre a trabajar, como previo a la entrada a trabajar, entregue ella misma sus documentos. ¿Que puede entregar un documento falso? Sí, esto es causal de despido. De hecho, uno puede confirmar los datos, verificarlos a través de las mismas instituciones que tienen códigos de verificación y similares. Las verificaciones realizadas por empresas de selección que verifican antecedentes penales vulneran una norma peruana. Si tienen la autorización del individuo para recolectar estos datos o el mismo individuo les dio, no habría ninguna vulneración. Pero si no lo hacen, sí. Cámaras bajo la fachada de seguridad, pero en realidad están recopilando datos que marketing otro. ¿Cómo se controlaría? Si tú no has declarado la finalidad, estás incumpliendo la legislación. De hecho, para el caso de las cámaras que se miran hacia la oficina, no la cámara de los trabajadores, por un local bancario está explícitamente prohibido y dice que es solamente para seguridad ciudadana. Manuel Zamudio dice, hice una pregunta en el área de Cuba, veo le está escribiendo el área de chat. Sorry. Jorge Quevedo, buen día, Eric. Con respecto a las cámaras implementadas para visualizar el perímetro donde también el ángulo de la cámara invade el tránsito peatonal, ¿debo colocar avisos en la parte exterior informando que están siendo filmados? Sí. La respuesta, más que nada como una medida protectiva para evitarte un conflicto con la autoridad. Saludos, Jorge. Franco Malespina, cuando hay dos empresas de seguridad, una empresa X hace CCTV y otra empresa Y hace seguridad física, bueno, no, la pregunta está incompleta, ¿no? Jorge Tejada, ¿está legalmente facultado para emplear reconocimiento facial en los municipios, empresas y otros que hacen videovigilancia? Esta es una gran pregunta. No, la respuesta es que no está legalmente permitido, pero no está impedido tampoco. La legislación es lo suficientemente ambigua para decir que si el reconocimiento pudiera utilizarse por parte de una autoridad pública, tendrías una excepción por tema de seguridad. Hay una discusión y entiendo que la autoridad está por sacar una directiva sobre el tema de reconocimiento facial para clarificar este tema. Ahora, si lo haces en una compañía, sí habría. Pero, por ejemplo, sería muy interesante una cámara en un supermercado que pudiera hacer reconocimiento facial, sobre todo aquellas personas que han sido expulsadas o que se sabe que roban, etc. ¿no? Habría que ver si esto la autoridad lo permite. Se puede hacer una consulta directamente a la autoridad. ¿No? ¿Cuál es la normativa que regula la protección de datos personales en videovigilancia vigente en el Perú? Es la Directiva de Videovigilancia y el número exacto, la Directiva 01-2020 del Ministerio de Justicia, tratamiento de datos personales mediante sistema de videovigilancia. Carlos Maldonado dice, ¿existen empresas que hacen búsqueda de antecedentes? Bueno, esto ya lo habíamos indicado. Franco Malespina, cuando hay dos empresas de seguridad y una empresa X hace CCTV y la otra empresa hace seguridad física, la empresa X toma una foto, la gente de la empresa Y toma una foto durmiendo como para hacer una autorización por parte de la empresa. Para tomarle una foto durmiendo, si es en el camerino, estaría impedido. Si ahora se lo toma durmiendo fuera del local, no estaría impedido porque eso además debería estar dentro de las reglas sobre no te puedes quedar dormido en el trabajo. Y este es un instrumento para que pueda ser utilizado posterior y tiene que estar declarado. Cámara externa que transmite en tiempo real y no graba es permitido en esta ley. De hecho, si la transmite hay una recopilación de los datos. Lo primero, además, la directiva tiene una explícita indicación sobre el tema de recopilación y transmisión en línea, sobre todo por quién ve esta información en línea y cuáles son los permisos o las autorizaciones que pueda tener. En caso de que circule Cineplanet, hace unos meses se supo que cualquier persona con la dirección IP correcta era capaz de acceder a la información del cliente a través de un navegador web. El servidor se encuentra en Virginia. ¿Cómo haber actuado en estos casos? De hecho, el Estado ha iniciado un procedimiento sancionador contra Cineplanet por esta brecha de seguridad. En mi organización tenemos muchos requerimientos de visualización de cámaras de seguridad por diversos motivos. Muchos de estos casos, cuando entregamos el material, suele aparecer persona de fondo, entregar o presentar el material de esta forma, con persona de fondo que nada tiene que ver con el problema, contraviene la ley de protección de datos personales, no solamente la ley, sino la directiva que dice que solamente se debería entregar los datos, salvo que esa identificación de otras personas sirva para un tema de persecución del delito de manera explícita.
Existen restricciones comerciales en países como Estados Unidos para el uso de dispositivos de seguridad electrónica que ofrecen mecanismo documentado de acceso remoto a información no autorizada, backdoors. Reinicio remoto de dispositivo, acceso, regeneración, modificación y borrado de credenciales, contraseña y superusuario por parte del fabricante. Lo que evoluciona la restricción del proveedor al sector público que utilizan estas tecnologías. Estos declaran o restringen el acceso en incumplimiento de origen europeo por cumplimiento de la GPDR. Perdón. La gran mayoría son productos de manufactura china, que por otro lado son económicamente más accesibles. Esto se discute en América Latina. De hecho, varios de los instrumentos en Estados Unidos han sido prohibidos precisamente por estas puertas traseras, igual en Europa. En América Latina no se ha tomado una discusión, tiene que ver mucho con la discusión de 5G, instrumentos de Internet de las Cosas, pero si quieren vamos un poco retrasados en esta discusión. Ahora, la directiva de videovigilancia, algunos conceptos sobre el acceso a Internet por parte remoto y qué criterios se debería tener. La seguridad privada en el Perú otorga el servicio de videovigilancia privada a sus clientes. Si es así, ¿cuáles son los requisitos de una normativa? La directiva de videovigilancia. Existen restricciones comerciales en países como Estados Unidos. Creo que eso ya la ley. Y en caso de tener cámara en perímetro de tu casa y recopilar información, hay que advertir el cartel según la directiva, sin duda, y además declarar la recopilación, porque no es un uso familiar o doméstico dentro de tu casa. Y creo que respondí a todas. Listo, Eric, ha hecho una carrera, pero impresionante para poder completar todas las consultas. Hay muchas más. Te agradecemos tu predisposición, tu tiempo, la experiencia que tienes en este tema. A todos les agradecemos también su asistencia. El video se publicará a través de la web y las redes sociales que tiene Asís Perú. Otra vez, Eric, te reitero nuestro profundo agradecimiento por compartir tu tiempo, compartir tu conocimiento, y especialmente en estas circunstancias que nos acompañan. Palabras finales, Eric. No, el mayor de los gustos es un tema que ya no es nuevo, es un tema que tiene 10 años largo, por lo menos en el Perú, es un tema que tiene 20 años largos en América Latina, en Argentina comenzó hace 20 años. Ya no es un tema de excusa, pero sí hay que tener las consideraciones necesarias, básense mucho en relaciones contractuales, manejen, sobre todo si ustedes están en el lado de la seguridad, manéjense claramente la limitación de responsabilidades para que puedan de una manera clara tener ustedes un resguardo de ustedes y no terminen ustedes sancionados o que las compañías no intenten rebotar contra ustedes. Y además ofrecerle el mejor servicio que puedan a sus clientes y en esa medida pues los van a contratar más y van a tener mayor cantidad de servicios, más en estos tiempos de cuarentena. Bien, Eric, muchísimas gracias a todos. Recuerden, cuídense, cuiden a los suyos, quédense en casa. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego.